Sebastián, justamente cuando estamos hablando del cumpleaños, de su cumpleaños, bueno. Sí señor, porque para celebrarlo, el gobierno local, la Secretaría de Hacienda, pues propuso una especie de reforma tributaria. ¿En qué consiste? ¿Garrote y zanahoria o cómo funciona esto? Es un proyecto que creo que es ambicioso, toca muchas aristas económicas de la ciudad. También está involucrado no solamente Hacienda, que es técnicamente pues el tema de los tributos, sino también la Secretaría de Desarrollo Económico. Es un proyecto que tiene dulces, pero también tiene tragos amargos, postres amargos. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que lo que corresponde antes de empezar a criticarlo, qué sectores pueden estar afectados, cuáles no. Yo creo que lo primero es oírlo. Obviamente nunca es para una administración amable presentar una reforma tributaria, pero creo que hay que hacerlo. Por eso invitamos a la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López, que estuvo ayer radicando y explicándole esto a la ciudad. Secretaria, feliz tarde, bienvenida a Blue Radio. Hola Sebastián, Jennifer, gracias por la invitación y estar acá para hablar un poco de este proyecto. Recién decía que bueno, para una administración nunca es amable una reforma tributaria y menos en la antesala de otra mucho más grande que va a presentar el gobierno nacional, pero explíquenos cuál es la razón de ser de esto, hace cuánto se planeó, por qué, y después nos cuenta como detalle por detalle cuáles son los beneficios y también pues los tragos amargos que tiene. Sí, Sebastián, como lo mencionas, pues digamos, siempre es bastante popular hablar de impuestos o digamos cualquier que sea, ¿no? Cambios de impuestos, y sabemos, digamos, que es importante explicarle a la ciudadanía en qué consiste este proyecto, porque igual es un proyecto que está para discusión, se radicó ayer al Consejo y va a empezar discusión, y pues en esta discusión es muy probable, digamos, que se debatan algunos cambios. Contarle un poco que desde que nosotros llegamos a la administración y como se firmó, como se pactó, como quedó en el plan de desarrollo, era un mandato de la administración presentar una reestructuración al sistema tributario, y eso fue lo que se hizo ayer. El objetivo, digamos, de la propuesta va enmarcada en 3 temas. Lo primero, que es más que todo, digamos, las cosas, los incentivos y la zanahoria, es una propuesta que le apunte a aumentar la competitividad de la ciudad. Bogotá es la ciudad más competitiva del país, pero estamos todavía, digamos, compitiendo un poco lejos de otras ciudades de América Latina, y necesitamos algunos esfuerzos en temas de incentivos tributarios para aumentar la competitividad de la ciudad, aparte, digamos, de todo lo que la ciudad puede ofrecer. Número 2, es un tema también de equidad. Parte de lo que se plantea es una reestructuración del sistema tributario para volver al sistema tributario, un sistema tributario mucho más progresivo, donde, digamos, los que ganan más, pues aporten más, y que suavice un poco la presión, en este caso presión, por ejemplo, para estratos 1, 2 y 3, y para la gran mayoría de las micro y pequeñas empresas, que pues son las que agrupan la gran mayoría del tejido empresarial. Y número 3, y creo que es muy, muy importante, es un tema de autonomía económica también. En este momento, digamos, Colombia es un país muy centralizado, y eso hace que las ciudades y los gobiernos locales dependan mucho del gobierno nacional y de la discrecionalidad, por ejemplo, en el apoyo a proyectos de inversión del gobierno nacional. Acá la evidencia es súper amplia sobre esto en todas partes del mundo. Uh-huh. Cuando los países, digamos, son tan centralizados, los gobiernos nacionales tienden, por ejemplo, a apoyar más a los gobiernos locales cuando están políticamente más alineados, y esta dependencia, que Bogotá de hecho es la ciudad que menos depende, pero aún depende, pues es un problema en muchos casos para... Lo que está diciendo es el gobierno nos cortó el chorro. Pues ¿sí? hay una realidad, no, yo intuyo, interpreto lo que usted nos dice. Hay una realidad, y está, digamos, yo creo que es una realidad válida, y es que el gobierno nacional decidió jugársela por las regiones, y creo que tiene mucho sentido en muchos casos, y eso hace que, pues digamos, el apoyo que le daba a Bogotá, o que le ha dado, digamos, históricamente, pues se ve afectado, y eso es clarísimo, por ejemplo, en los apoyos a los subsidios de vivienda. Mi casa ya no solamente, pues digamos, prácticamente se eliminó, sino que antes de que se eliminara ya se habían reducido los subsidios de Bogotá, por ejemplo, las becas del ICETEX, por ejemplo, todos los temas con algunas capitalizaciones que tuvo que hacer el distrito el año pasado con algunas EPS, los programas de primera infancia, los de transferencias monetarias que la nación dejó de cubrir, el distrito entró a cubrirlas. Entonces llegaron una cantidad de responsabilidades adicionales, y eso, digamos, pues ha hecho que obviamente
el presupuesto distrital para los proyectos de inversión que se tienen pensados y para las necesidades de la ciudad, pues se vea más acortado. Secretaria, pero entonces usted ahí nos da la zanahoria, es decir, los alivios tributarios para mejorar la competitividad de Bogotá, las personas o estratos que se pueden ver beneficiados con esta reforma. ¿Y quién recibe el garrote? ¿A quiénes les van a dar garrote con esta reforma? Pues entonces, a ver, y les voy contando. De hecho, no profundicé mucho en la zanahoria. Pero entonces voy a empezar primero, digamos, con los cambios en el sistema tributario para luego cerrar con los incentivos tributarios que vamos a dar. Lo primero es que parte, digamos, de la idea de simplificar el sistema tributario de un sistema que tenía 13 tarifas, con algunos casos tarifas, digamos, con 2 decimales, que hacía todo supremamente confuso, se redujo a 4 tarifas. Y en estas tarifas, digamos, hubo una reorganización donde en algunos casos, por ejemplo, la tarifa del ICA se redujo, un sector en el que nosotros, digamos, vemos importante apoyar en la reducción del ICA, por ejemplo, el sector de alojamiento y comida, restaurantes, por ejemplo, pasó del 11% al 7%. Entonces, se quedaron 4 tarifas, 4, 7, 11 y 21. Y en la 21 se le subió a servicios financieros, al sector financiero y a expendio de, pues digamos, todo lo relacionado con producción de tabaco y bebidas alcohólicas. O sea, esos van a pagar más impuestos, o pagarían si se las aprueban, pues. Señora. Ok. Le sube, se estaban creo que en un 13-14% y se les está subiendo al 21%. Es una subida importante. Es una subida que puede ser importante y ahí, digamos, se está apoyando gran parte de lo que se va a recaudar, viene de ahí. El otro es un impuesto, digamos, que es el que más se ha discutido, que es el impuesto de alumbrado público. Este es un impuesto que durante la discusión del plan de desarrollo no se logró aprobar, pero que la administración distrital ve que es importante insistir. Ahora, este impuesto, ¿por qué, digamos, es importante? Número uno, en este momento, por mucho que creamos que, digamos, el ICA no es el mejor impuesto, la mitad de los ingresos tributarios de la ciudad vienen del ICA. La ciudad depende muchísimo del impuesto de industria y comercio. Es importante pensarse en una posibilidad de que empiecen a surgir otro tipo de impuestos que no necesariamente, digamos, sea un impuesto, el ICA, el impuesto de industria y comercio, que además se paga sobre ingresos. Uh-huh. Acá surge lo del alumbrado público. ¿Cómo quedaría? ¿Quiénes pagarían? Estrato 1, 2 y 3 en residencial no pagarían absolutamente nada. Estrato 4, 5 y 6 pagarían entre 7 y el 9%, que son en promedio 8,000, 12,000 pesos, 12,000 pesos más. Y el sector comercial, industrial, tendrían una tarifa del 10%. Okay. Acá es importante también mencionar que este impuesto de alumbrado público, ya existen 804 municipios del país. Ahí se me está ahogando, secretaria. Tome agüita, que eso nos pasa a todos, pero entonces acá tenemos datos importantes, Sebastián. Es una propuesta de reforma, pues que habrá que estudiar y que tendrá varios puntos, como dice la secretaria, zanahoria y garrote, pero pues ya en la subida a tabaco, ¿y cuál fue el otro que dijo? Actividades financieras, es una subida importante. Lo que está explicando la secretaria, que apenas esté lista nos avisa, el ICA, a diferencia del impuesto de renta, Jennifer, es que el ICA usted lo paga sobre ingresos brutos. Tenga o no tenga ganancias, al Estado no le importa si usted ganó mucha plata, poquita, no, es sobre sus ingresos brutos. En cambio, el impuesto de renta se liquida sobre las ganancias. Ahí está la secretaria de nuevo. Secretaria, tenemos 30 segunditos que queremos hablar de otro datico de Bogotá, pero le prometo que seguimos hablando de esto en otro programa, secretaria. Bueno, pero solamente para cerrar, lo del alumbrado público es algo que ya se paga en 804 municipios y que además, muy importante, para el comercio es deducible de renta. Ok, bueno, secretaria. Pues muchísimas gracias. Es una reforma importante para Bogotá que iremos analizando. Seguramente va a tener usted también zanahoria y garrote con los análisis, pero pues acá estamos para escucharla. Feliz día para usted. Gracias, chao.